Hace unos días participé en un stream en un sitio católico de un hermano ex protestante y quise contar mi testimonio y yo le comenté al hermano antes de participar en el live que yo estuve a punto de hacerme protestante y le di las razones por las que no me hice protestante cuando pude. Y hoy quiero resumirte esas tres razones, o más bien quiero resumirte esas razones en tres. La primera fue la doctrina, la segunda fue el encuentro y la tercera fue la comunidad. Y te explico. Cuando estaba en la secundaria, es decir, cuando tenía unos 13 o 14 años, hubo un profesor de matemáticas que era testigo de Jehová. Yo crecí como católico, pero, eh, o mejor dicho, yo soy católico porque fui bautizado católico, pero no tuve ninguna formación durante mi infancia, no acudí a colegios católicos. Mi familia en ese entonces pues más bien era alejada de la fe, o lo que hoy se dice católica nominal. Esa era mi familia. Entonces crecí pues alejado de toda formación, de todo contacto con la fe o con una parroquia viva en la que hubiera evangelización y catequesis. Y pues cuando llegué a los 13 o 14 años con muchas inquietudes en mi cabeza y en mi corazón por conocer acerca de las religiones, conocer acerca más de Dios, con todas estas inquietudes que la mayoría de los adolescentes tienen, eh, pues bueno, conocí a este profesor de matemáticas que era testigo de Jehová y de entrada pues me llamó mucho la atención su forma de conducirse hacia nosotros, su forma de vestir, siempre muy prolijo, qué sé yo. Entonces, pues como yo andaba en una búsqueda espiritual, me llamó la atención que una vez él llevó un libro que se llama, en ese entonces, o no sé si los testigos de Jehová lo sigan ocupando, se llamaba El hombre en busca de Dios, que hablaba y daba como un vistazo a todas las religiones del mundo. Evidentemente al final o los capítulos finales hablaban de cómo los testigos de Jehová pues eran la verdadera religión o la religión que cumplía con los patrones que ellos leían en la Biblia y que aparentemente debían de cumplirse para que Dios la considerara una religión verdadera, o su religión o su iglesia o su grupo o su comunidad por medio de la cual Dios estaría obrando hoy en el mundo, ¿no? Más o menos algo así creen los testigos de Jehová, no con ese lenguaje, pero más o menos es lo que ellos creen. Entonces, como yo andaba en esta búsqueda y me encantaba leer sobre las religiones, pues me fascinó el libro, y allí también pude aprender la importancia de la palabra de Dios. Yo en ese testimonio que les comento que di con el hermano, pues yo decía eso, que yo siento que mi camino con Dios pues ha sido muy guiado por su providencia. No me pongo como ejemplo ni digo que para todos debe ser el mismo camino, pero así fue conmigo. Y pues ese fue el medio que utilizó el Señor pues para enamorarme de su palabra, un libro de los testigos de Jehová. ¿Qué va a ser? Repito, no me estoy poniendo como ejemplo porque algunas personas en el chat ese día que participé con el hermano en su canal pues decían, no, pero ¿cómo dice eso? Que gracias a los testigos de Jehová se enamoró de la Biblia. Bueno, así fue en mi caso, porque claro, ese libro decía que o hablaba de la importancia de la palabra de Dios y yo empezaba como a coquetear un poco con la nueva era. Había leído algunos libros de la nueva era de Don Serge Reynaud de la Ferrier, un gurú de la nueva era muy famoso en los años 70 y 80. Y entonces pues yo tenía ciertas ideas hinduistas en mi cabeza. Había leído también Siddhartha de Hermann Hesse. Y bueno, en esas andaba yo cuando me topo con este libro de los testigos de Jehová, y allí leo que este tipo de ideas pues no le agradan a Dios. Obviamente, a mí me parecía que los testigos de Jehová cumplían con todos los patrones bíblicos. El punto es que eso fue lo que usó Dios para que a mí me interesara estudiar más la Biblia y yo decir, bueno, quiero saber más y los testigos de Jehová cumplen con eso. Bueno, eso fue como en una primera etapa que yo estaba contando en mi testimonio que entré a dar con el hermano. Eh, Después, y esto es la primera parte o la primera razón que les comentaba, ¿no? Lo que tiene que ver con la enseñanza. Eh,
Entonces, bueno, la primera cosa que aprendí es eso, la importancia de la Biblia y cómo todo debe estar fundamentado en la Biblia. Bueno, eso yo creía, ¿no? Porque eso decían los libros de los testigos de Jehová. También en esta época me topé después con un libro protestante que mi papá, que era un apasionado lector, mi papá fue profesor universitario, entonces mi casa estaba siempre llena de libros y mi papá era aficionado en particular a libros de autoayuda. En esa época, les estoy hablando de principios de los años 90, quizá finales de los 80, es una época en la que, no, finales, principios de los 90, claro, sí, tenía yo 14 años. Entonces, en esa época, los hermanos evangélicos hicieron una gran campaña para promover un libro que se llamaba Fuerza para Vivir. Lo escuchabas en la radio, en la televisión, había espectaculares por toda la ciudad y uno podía pedir ese libro que a mi papá le sonó como un libro de autoayuda. Y si era gratis, pues qué mejor. Él escribió, no sé si escribió o llamó por teléfono, el punto es que ese libro llegó a casa, pero mi papá lo hojeó, me imagino que se dio cuenta de algo raro, que no necesariamente era un libro de autoayuda, y lo tiró a la basura. Yo como buen adolescente en búsqueda espiritual, pues lo saqué del bote de la basura y me puse a leerlo, ese libro. Por primera vez encontré el querigma por medio de las famosas 4 leyes espirituales que usan muchos evangélicos pues para predicar el evangelio, aunque son pues 4 ideas muy reduccionistas o que reducen el evangelio a simplemente predicar que tú eres un pecador, que necesitas a Cristo y que le tienes que abrir el corazón y aceptarlo como el único y suficiente Salvador. Entonces, pues el Evangelio se reduce a eso, ¿no? Y entonces cuando tú aceptas a Jesús como tu único y suficiente Salvador, pues ya eres salvo, como dicen los hermanos evangélicos, ¿no? No estoy diciendo que los católicos no debamos aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, claro que sí, y conscientemente debemos hacerlo. Creo que es San Luis María Griñón de Montfort, creo que sí es él, o San Francisco de Sales, no recuerdo quién, que hablan de tomarse en serio el bautismo, ¿no? Y un poco es eso. El punto, para no hacerles el cuento muy largo, es que allí aprendí eso, aprendí que Cristo había muerto por mis pecados, que yo podía tener una relación personal con Él, y eso estoy seguro que cambió mi vida. Pero ahora quiero contar una curiosidad. En ese libro que yo leía a escondidas de mis papás, porque les digo que yo lo había sacado de la basura, eh, cuando hice la famosa oración del pecador y de aceptar a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador, pues estaba yo solo en casa, en el cuarto de mis papás, y yo agarré ese libro y estaba esperando pues sentir algo, ver algo, cerré mis ojos, pasaron unos segundos y pues no pasaba nada, abrí un ojo, no se veía nada, abrí el otro tampoco, y de repente pues me sentí un poco decepcionado, me tiré a la cama, agarré el libro, lo abrí y en la siguiente página, después de la oración del pecador, decía, si usted está esperando sentir algo, pues lamentamos decirle que no son sentimientos, sino que es fe. Yo dije, wow, es verdad, yo estaba esperando sentir algo y aquí dice que se trata de fe y no de sentimientos, pero eso además de quitarme mi decepción momentánea, pues como yo seguí leyendo, decía en ese libro, ahora busque usted una iglesia donde se enseñe la Biblia. De aquí vuelvo al comentario que les hacía, que yo siento que mi proceso o mi camino espiritual fue guiado por la mano de Dios, porque cuando yo leí eso de vaya usted y busque una iglesia donde enseñe la Biblia, ¿cuál fue la providencia de Dios y la guía de Dios que en ese entonces en casa de mis padres hay una parroquia católica a 3 cuadras? Yo literal hice lo que decía el libro, salí a buscar una iglesia y me encuentro con que en la parroquia católica iba a comenzar un curso de Biblia. Fíjense mis queridos, yo acababa de leer en el libro, ve y busca un curso de Biblia o una iglesia que enseñe la Biblia. Y me encuentro que en la parroquia católica hay un letrero que dice, comenzamos el curso de Biblia hoy. Era un sábado y comenzaba hoy a las 5, eso es lo que decía el letrero aquel. Y pues eran más o menos las 4:30 de la tarde. Yo dije, bueno, pues ya me espero y me inscribo al curso de Biblia. Pero ojo, yo iba más bien como que a atacar a los hermanos católicos porque yo tenía ideas de testigos de Jehová, ¿te acuerdas? Yo había leído mucho sobre los testigos de Jehová, entonces yo decía, bueno,
voy aquí a aprender de la Biblia o voy a enseñar lo que yo ya sé sobre la Biblia. ¿Y qué era lo que sabía sobre la Biblia? Pues que la Iglesia Católica estaba muy mal, que se había apartado de los principios de Jehová y de la Biblia y qué sé yo. Yo llegué así con esa actitud a ese curso de Biblia, hermanos, tenía 13 años, no había cumplido todavía los 14. Llegué con esa mentalidad, con esas ideas a este curso de Biblia. La verdad es que me recibieron súper bien, eran personas más grandes, obviamente, yo tenía 13 años, era el único adolescente allí, obviamente, el único joven que había pues en ese salón era un joven de 30 años y yo de 13 y los demás eran señoras grandes. Y al principio en las primeras sesiones pues yo llegué a pelear, yo les decía, no, yo aquí vengo a enseñarles que la apostasía, que no sé qué. Me escuchaban, me daban quizá mis 15, 20 minutos para escucharme. De hecho, hicieron esa especie de trato conmigo, te escuchamos, pero después tú tienes que tomar notas y aprender. Así que me desarmaron por completo porque a las 3 o 4 semanas o sesiones de ese curso yo ya no sabía más que decir. Así que empecé a tomar notas y empecé a aprender la Biblia en la Iglesia Católica. Entonces, fíjense, les decía, fue lo primero que fue la doctrina. Yo aprendí que la importancia de la Biblia, después aprendí que Cristo había muerto por mí, aprendí, viví de alguna manera el querigma. Entonces, ese es el tema de la enseñanza, ¿no es cierto? Aprendí la Biblia a leerla como católico en ese pequeño curso y lo que terminó de definir esta, este paso o esta etapa de la doctrina es cuando el párroco nos invita en ese curso de Biblia a los que participábamos del curso a dar pláticas prebautismales. Por alguna razón, las señoras del curso de Biblia me voltearon a ver a mí, me dijeron, bueno, es tu oportunidad porque tú que eres joven y son pláticas prebautismales. Y eso hizo que yo pues me tomara en serio eso y fuera yo a buscar en una parroquia cercana, en otra parroquia que no era donde estábamos tomando el curso, un libro que me cambió mi perspectiva y además me hizo interesarme por la apologética. Es el libro Católico Defiende tu Fe del padre de San Vázquez, a quien le guardo un cariño muy especial y después lo contaré en otra parte de mi testimonio cómo lo conocí al padre Dizán, pero me contacté con su libro que se llamaba Católico Defiende tu Fe. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que cuando tomo ese libro, yo iba buscando material para preparar la charla prebautismal, pues me encuentro que todas las objeciones que se hacían a la Iglesia Católica tenían una respuesta bíblica. Eso es la apologética. Y me fascinó. Yo dije, bueno, ¿qué andaba yo buscando? Mi lugar está aquí. De alguna manera yo a los 13 años decidí tomarme en serio mi fe católica, en la que había sido bautizado. Y a esa edad di mi primera charla de apologética, que en realidad era una charla prebautismal, pero yo la había preparado con todas las pruebas bíblicas de que podíamos bautizar bebés y de que el bautismo era el nacimiento a una vida nueva, ¿no? A pesar de que yo ya había hecho también mi oración del pecador y todo eso que hacen los evangélicos, bueno, en realidad yo comprendí por fin lo que significa ser católico y cómo la Iglesia Católica tiene su fundamento en la Biblia. Fíjense, esta es la primera parte de la doctrina. Después vino la experiencia y esa la contaré en otro video. Hoy quería pues comentarles primero esto y no quiero alargarlo demasiado para que puedan verme y escucharme en este pequeño video y espero que a alguien les sirva esto que estoy contando ahora. Es la primera vez que en redes sociales abro mi corazón de esta manera, pero repito lo que estoy contando acá. Las 3 razones por las que no me hice protestante teniendo la oportunidad de hacerlo fueron la doctrina, el encuentro con Cristo que tuve después de esto que les acabo de contar en este video y la comunidad. Y estas dos partes, el encuentro y la comunidad, pues lo dejaré para el siguiente video. Espero que puedan ver este, que puedan darle like, que puedan compartirlo, ya que repito, estoy abriendo mi corazón por primera vez quizá en las redes sociales para contar un poco de cómo el Señor pues ha estado conmigo y me ha guiado en mi camino espiritual. Repito, para terminar, no me pongo como ejemplo de nadie, ni creo que así deba ser el camino espiritual de todos, simplemente es lo que me pasó a mí. En fin,
pues que Dios les bendiga y gracias por escucharme y espero que puedan compartir, darle like a este video, comentarlo, preguntarme lo que quieran y pues a la próxima grabaré las siguientes partes. Que Dios les bendiga y muchas gracias por estar en este canal y ver este video.